Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Herrera y es un placer para mí presentar este Pechacucha, realizado para la asignatura de Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico de Mérida, en donde estudio. Espero que lo disfruten, ya que es parte de la actividad 1. ¡Comenzamos! El término ciencia de datos se origina desde 1962, cuando John Tukey acuñó el término de ciencia de datos en su artículo The Future of Data Analysis. En él explicaba la evolución de la estadística matemática que definió como procedimientos para realizar datos. Entiéndase como ciencia de datos como el estudio de donde proviene la información que representa y cómo se puede convertir en un recurso valioso para la creación de estrategias empresariales y de tecnologías de la información, de manera que la ciencia de datos es un paso evolutivo en campos interdisciplinarios como el análisis de negocios. Los que se encargan de la ciencia de datos es aquel que puede crear puentes entre los datos y el crudo análisis, haciéndolos accesibles para todos los usuarios. Estos son los llamados científicos de datos, que están involucrados en el agrupamiento de datos desde distintas fuentes. Para esto es necesario el ciclo de vida de los datos, el cual lleva 4 etapas importantes. En ellas se describen las fases principales por las que pasan normalmente los proyectos, a menudo en los procesos de los datos, que son conocimiento del negocio, adquisición y composición de los datos, modelado e implementación. Las habilidades que debe tener un científico de datos son recopilar, procesar y extraer información, así como tener la capacidad de crear soluciones basadas en los datos. Además, el proceso que sigue un científico de datos es extraer los datos, limpiar los datos y procesar estos datos. Lo que debe conocer un científico de datos son básicamente matemáticas, poder analizar los datos y manejar adecuadamente un lenguaje de programación. En matemáticas generalmente se utiliza álgebra lineal, estadística. El análisis de datos es fundamental y los lenguajes son SQL, R y Python. En general, el proceso que sigue un científico de datos, como ya se mencionó, es extraer datos, limpiar los datos, procesar los datos y diseñar experimentos adicionales en caso de ser necesario, para crear visualizaciones gráficas de los datos que sean relevantes en la investigación. Las aplicaciones de la ciencia de datos las puedes encontrar en Spotify, Google, Facebook, Twitter, Netflix, etc. También cabe destacar que algunas aplicaciones futuras pueden usar la ciencia de los datos, como en la salud o en predicción de los pacientes que sufren de problemas arrítmicos. Para todo esto se utilizan grandes cantidades de datos. Estos datos se le conocen como el Big Data, que es básicamente el tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos que se encuentran almacenados en lugares no convencionales. ¿Pero qué es Big Data? Big Data es un término que se describe el gran volumen de datos que han sido estructurados como no estructurados, que inunda los negocios de cada día. Y es necesario realizar análisis de estos datos para llevar las tendencias que se encuadren en general. Las aplicaciones de la tecnología de Big Data es generalmente en empresas que se aportan grandes cantidades de datos. En muchos casos se adoptan para una gestión eficiente de los recursos, gracias a un análisis detallado de grandes volúmenes de datos, para la manufacturación, clientes o productos, etc. La importancia del Big Data sigue básicamente 3 razones importantes. New Data, Unlocking Value y The Shaping the Future. Básicamente es New Data, los que se genera, el valor que contiene y el tipo de los que son. Los científicos de datos procesan datos que proporcionan a las pymes nuevas formas de crear ventas y conseguir la satisfacción del cliente, ya sea mediante el control de inventario de un almacén o vigilando los riesgos personalizados de productos. El puesto de analista de datos sí tiene una gran demanda.
La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano, una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestros días a todas horas. Las características de la inteligencia artificial son la eliminación de tareas monótonas, el manejo de gran cantidad de datos, imitación de la cognición humana y generalmente son futuristas, porque un sistema inteligente artificial continúa haciendo su tarea siempre. El aumento del rendimiento de los trabajadores y de la capacidad productiva de las empresas parece ser el principal beneficio de la implantación de la tecnología de la inteligencia artificial. Enseñar a las máquinas a encargarse de los procesos rutinarios servirá para que los trabajadores puedan aprovechar mejor su tiempo. Algunos ejemplos de inteligencia artificial son manejo de fotos, optimización en el uso y consumo de energía, análisis de hábitos, servicio al cliente, sistemas de seguridad, inversiones, asistentes personales, carros autónomos, optimización de rutas, entre otros. La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir los resultados, empleando una amplia variedad de técnicas que puede utilizar esta información para incrementar sus ingresos, recortar costos, mejorar sus relaciones con clientes y reducir riesgos. En general, la minería de datos se basa en algoritmos matemáticos y habilidades analíticas para impulsar los resultados deseados de la enorme colección de base de datos. La minería de datos tiene una gran importancia en el entorno empresarial altamente competitivo hoy en día. Eso es todo, muchas gracias.